Bueno, la posibilidad de hablar con el diputado Manuel Garrido. Muy buenas noches y gracias por haber venido. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Arrancábamos el programa planteando que el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, obviamente usted es un hombre que conoce muchísimo desde el lado de la justicia la investigación de estos casos y que luego como legislador, como diputado, también se ha encargado permanentemente de tratar de contribuir a una política más transparente, más honrada. De todo lo que hay en el tapete, ¿qué es lo que más lo ha sorprendido? ¿Qué es lo que más lo ha indignado? Hay varios casos, varios temas. ¿Hay algo que usted lo sorprenda para llegar a decir, esto la verdad que no puedo creer que haya ocurrido una cosa semejante, o más o menos todo lo que está ocurriendo responde a una misma matriz? No, es muy difícil decir que puede, digamos, que sorprende a uno cuando en realidad un escándalo tapa a otro, porque claro, la verdad es que nadie podría haber imaginado hace apenas 3 o 4 años que el vicepresidente iba a estar procesado por un hecho de corrupción, y esta semana seguramente la Cámara va a resolver confirmando el auto de procesamiento. claro. Me sorprende que el Congreso ni siquiera haya abierto un expediente en la Comisión de Juicio Político. Claro. Me sorprende que esto suceda, ¿no? La envergadura, la gravedad de un caso como el del vicepresidente, y que los mecanismos institucionales no funcionen, que continúe en su cargo. Me parece, eso me sorprende, más allá de los casos de corrupción. En realidad uno, últimamente, en sentido inverso, hoy se sorprende porque de repente un juez decida investigar un pequeño aspecto del patrimonio de la presidenta, cuando esto es algo que hace años nosotros veníamos diciendo que debía investigarse. De repente se produce un tremendo conflicto político, se sanciona a jueces, se los persigue, hay declaraciones absolutamente injustificadas de políticos diciendo que no se puede investigar determinadas cuestiones, cuando en realidad el principio democrático es todo lo contrario. El presidente tiene que explicar, en este caso la presidenta tendría que explicar cómo logró que su patrimonio evolucionara en los últimos 10 años de 6.700.000 pesos a proyectado 110 millones, que dividido por 2 son 50 y pico millones. La verdad que en realidad el principio debería ser precisamente el inverso, y eso en la Argentina no sucede, y lo que ya nos sorprende, pero debería indignar que no se investigue seriamente la corrupción, que no haya una explicación o una justificación seria por parte de quienes gobiernan sobre situaciones como esta. Usted que conoce bien la justicia del lado de adentro, ¿influye en algo? Yo sé que es difícil decirlo, pero bueno, por ahí podemos acercarnos a esa idea. Hay casos que son bastante claros respecto de irregularidades, de delitos que se cometen. Hay también de parte de los jueces y de los fiscales, ¿cómo decirlo? Han sido humillados, han sido maltratados, ha sido intentada colonizar la justicia. Hay como un mayor impulso, entusiasmo, porque finalmente son seres humanos que han visto de qué manera los han maltratado, o en realidad cuando ven que hay menor poder político pueden avanzar con más tranquilidad. No, me parece que, a ver, por lo general cuando termina un ciclo de gobierno, la justicia tiende a avanzar más, porque bueno, los temores que pueden existir a represalias ceden, porque ya los gobiernos más débiles no podrían en todo caso promover que los fiscales o los jueces sean removidos. Claro. O sea, un poco de eso hay. Pero está claro que hoy en día lo que estamos asistiendo es algo mucho más complicado, mucho más difícil de entender y también muy difícil de explicar, que tiene que ver con un conflicto interno en donde lamentablemente lo que tenemos que decir es que no tenemos una justicia independiente, tenemos muchas veces una mezcla o estructuras combinadas de la política, los servicios de inteligencia con los jueces, y cuando esto entra en conflicto puede ocurrir lo que está ocurriendo, en donde claramente hay un enfrentamiento del gobierno con ciertos sectores de los servicios de inteligencia, con ciertos sectores de la justicia, y en ese combate, bueno, se ven cosas como estas, jueces que durante años no han investigado nada, que de repente empiezan a investigar, o de repente un gobierno que hace muchísimos años se le está pidiendo que haga una reforma procesal penal, que de repente avanza con esa reforma procesal penal para quitarle poder a estos jueces. Entonces, esto es un fenómeno que va mucho más allá de un fin de ciclo, sino que
hay algo mucho más complicado y mucho más difícil de desmontar. Yo creo que una de las asignaturas pendientes de un gobierno que intente profundizar la democracia es una transformación de la justicia en serio. Para que sea más eficiente y para que sea Más independiente de para verdad. para que sea independiente. Y que no se mueva en función de los humores políticos y de quienes ni los humores, ni las conveniencias, ni pactos de no agresión. Claro, daríamos un gran paso de consolidación es muy democrática. Difícil, es muy difícil lograrlo. Claro. Es muy difícil lograrlo, pero está claro que un gobierno que intente consolidar la democracia tiene que avanzar sobre una transformación en serio de la justicia. De algunos sectores del kirchnerismo dicen algo que, si bien ellos lo exageran, me parece que hay una base de verdad, que es que los periodistas, los dirigentes opositores, los legisladores, aquellos que denuncian, debemos ser rigurosos, debemos ser cuidadosos, no tirar denuncias al voleo, pero mucho menos si se trata de la presidenta de la Nación, porque ponemos en juego, yo diría, en cierto chisporroteo y dificultades la propia institucionalidad democrática, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites al respecto? Si uno conoce que hay delitos y se ve, bueno, los periodistas no tenemos la responsabilidad, si es que se ha cometido un delito, todo lo contrario, no tenemos por qué ocultarlo y el funcionario que lo sepa tampoco, pero digo, a la hora del balance, ustedes manejan ese tema de ojo con las instituciones que son frágiles. El Papa Francisco acaba de decir en el reportaje del Diario de la Nación que la presidenta termine su mandato en paz, que no haya ningún tipo de sacudón ni de cosa extraña, ¿no? Bueno, por supuesto que la presidenta tiene que terminar su mandato de manera regular. La verdad que toda la clase política y el pueblo quiere eso. Todos los sectores y los espacios políticos quieren eso, y claro que esto no está en juego. A la vez tiene que haber una explicación de ciertas situaciones por parte del gobierno. A ver, yo trato de hacer denuncias siempre sobre la base de elementos más bien concretos. Uno trata, y mis colegas también, de no hacer denuncias al voleo. A mí realmente me sorprende que en el gobierno hablen de denuncismo, pero está claro que ellos han salido a hacer denuncias sin ningún tipo de fundamento. Tremendo. Como la que han hecho contra la diputada Margarita Stolbizer, entre otras que han aparecido contra los senadores porque dijeron que no van a votar, cuando eso, por ejemplo, es parte de las facultades. Uno podrá compartir o no una posición táctica, política, claro, pero eso de ninguna manera es el delito de sedición. Claro. Y como esto vemos un montón de denuncias que también son promovidas desde el oficialismo cuando se la pasan diciendo que no hay que judicializar la política. Una cosa es judicializar la política y otra cosa es la obligación de dar explicaciones sobre ciertas situaciones que son irregulares. Y así ha pasado con varias presentaciones o varias investigaciones que hemos hecho. El problema es que después tarda mucho la justicia en avanzar con determinadas investigaciones. Me está pasando, por ejemplo, me han citado el día jueves como testigo en un caso que promovimos con la Oficina Anticorrupción hace 14 años, un caso de María Julia Alzogaray. Entonces, este tipo de funcionamientos, estas demoras de la justicia, la verdad es que no se pueden justificar de ninguna manera. Y esta demora también hace que muchas veces se utilice de manera como argumento que las denuncias no son serias porque la justicia no da respuestas en tiempo oportuno mientras esos funcionarios están en el poder. La presidenta tiene que dar explicaciones de su evolución patrimonial, nosotros siempre lo dijimos y no pensamos que esto sea golpismo. Es más, si no hay ningún misterio y no hay ninguna cuestión que ocultar, la verdad es que la presidenta podría haber disipado todas las dudas exhibiendo y dando explicaciones sobre esa evolución patrimonial, que por otra parte no es algo que aparezca en una mera denuncia, sino que en su momento, por ejemplo, se supo que los contadores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas habían señalado varias inconsistencias que de repente hace 2 días algún periodista se ha hecho eco en un aspecto en particular, por ejemplo, en el volumen de deudas o de créditos en relación con Otesur. O sea, son observaciones que ya fueron hechas hace 5 años y claro, sin embargo dormían en alguna causa, en algún expediente, y de repente el resurgir de una investigación hace que este tipo de cuestiones que se plantearon en un momento y a las que no se les prestó atención, de repente surjan nuevamente y evidencien que no hubo voluntad de investigar y que también hubo una voluntad o una falta de transparencia por parte de la presidenta en explicar esto. Usted recién decía que eres extraño que alguien como el vicepresidente de la Nación todavía sigue en su cargo.
¿cuál debería haber sido el camino correcto si es una persona de bien, una persona honrada? No, a ver, yo no digo no digo que me llame la atención que sigan su cargo. Lo que digo es que el Congreso debió haber abierto una investigación. Una investigación, porque lo de mínimo, hecho, porque lo que decidió la mayoría oficialista es negarse a abrir una investigación preliminar. O sea que lo que dijo la mayoría en la Comisión de Juicio Político es: no queremos ni enterarnos de no queremos ni saber lo que está hoy en el expediente que investiga el juez Lijo. Y eso es una falta de responsabilidad total por parte del Congreso. Sí, una actitud antirrepublicana que se transforma en cómplice, porque de las dos maneras, porque si Amado Boudou es absolutamente honesto, se podría investigar, y si queda con toda honradez, se consolidaría su lugar y su propio lugar como vicepresidente, y si no lo es, bueno, debería pagar las consecuencias en la justicia, se parece más a una protección, Es que lo que pasa es que el que tiene que decidir si permanece en el cargo o no es el Congreso. El Congreso, y el Congreso decide, ni siquiera enterarse, por mayoría decide ni siquiera enterarse de lo que está hoy en el expediente que tramita ante la Justicia Federal. Diputado Manuel Garrido, de la política que se viene, ¿quién es el candidato que está dando vuelta, que usted lo lleva en su corazón político? ¿A quién le gustaría que sea presidente de la Nación? Dentro de la interna del Frente Amplio UNEN, ¿usted a quién apoyaría? Bueno, a ver, nosotros tenemos varios candidatos en el Frente UNEN. Y todos son buenos candidatos, más allá de las preferencias que podemos tener por uno o por otro. Claro. En el caso particular de mi partido, tiene dos candidatos, tanto Cobos como Sanz, los dos son buenos candidatos y bueno, se verá. Usted todavía no decidió entre uno u otro, por ahora está expectante. No, a ver, yo estoy trabajando con los equipos de UNEN. Claro. En las propuestas en materia de lucha contra la corrupción y de transparencia para todo el espacio político. Claro, para lo que se va a presentar el 18. Claro, digamos, me parece que lo importante acá, por supuesto que los candidatos se van a diferenciar con sus propuestas, con su estilo, también acreditando su experiencia en la gestión. Y creo que eso va, digamos, es lo que finalmente va a influir en quién va a quedar en pie como candidato. Lo que está claro es que esos candidatos tienen que apoyarse en una plataforma sostenible, sólida, con distintas políticas públicas en las distintas áreas de gobierno, y me parece que mi lugar es en el trabajo sobre estos temas, sobre estas cuestiones, sobre la parte programática, sobre las propuestas, claro, más allá de la cuestión personal. Y es lo que está tratando de consolidar el Frente UNEN luego de los chisporroteos y los movimientos que han tenido lugar. Pero le pregunto, entonces, en las propuestas que van a hacer respecto de combatir la corrupción, ¿de qué manera se ha procesado, si es que se va a anunciar de esa manera, esto de una suerte de CONADEP de la corrupción, en el sentido que pueda dar tranquilidad a la gente y anonimato para que presente pruebas y a su vez llevársela a la justicia para darle respaldo para que los jueces sean los que investigan? ¿Por ese lado más o menos puede ser una de las propuestas? Bueno, nosotros en su momento lanzamos una serie de propuestas hace ya un mes y medio, con los distintos candidatos, en las que estuvieron presentes casi todos los candidatos del espacio, y con varias propuestas sobre distintos temas. Una de las propuestas apunta precisamente a revisar aquellos hechos de corrupción que tuvieron lugar durante este gobierno. Claro. Inclusive también revisando las causas que se cerraron de manera irregular. Claro. Uno de los puntos de las propuestas de nuestro espacio político tiene también que ver con revisar aquellas causas que se cerraron de manera irregular, claro, de manera tal de que no queden en el olvido casos de corrupción graves. Pero esto es solamente uno de los aspectos, uno de los distintos puntos, claro, de las políticas que nosotros estamos promoviendo. Entre otras, por ejemplo, políticas de protección de testigos de buena fe o denunciantes de hechos de corrupción, también una legislación que favorezca la situación de los arrepentidos, modificaciones en materia de acceso a la información, cambios en la regulación de los contratos, una transformación en los organismos de control, bueno, entre otras muchas propuestas en las que nosotros estamos trabajando. Y que seguramente si llegan al gobierno habrá que implementar lo más rápidamente posible. Yo tengo el convencimiento que se ha generado una vez más, tal vez no de tanta profundidad, espero que sea así como en el 2001, pero hay como una distancia entre ciertos sectores importantes de la sociedad y ve que una clase dirigente que está hoy en el Estado Nacional la ve enriquecerse y la ve con una forma de vivir realmente preocupante, y eso genera mucha distancia y desconfianza. Para cerrar esa brecha, me parece que el gobierno
gobierno que venga va a tener que ser, yo diría, implacable a la hora de por lo menos 2 o 3 casos que queden fuertemente castigados. Sí, ¿no? a ver, nosotros no somos de la idea de los casos emblemáticos, Claro. Sino de una transformación en serio, de políticas Claro, en serio. institucional, claro. Y lo que usted dice es muy correcto, es decir, el mensaje que tiene que partir desde arriba de una conducta, de una ejemplaridad, Claro, claro. de otra actitud hacia la política y hacia lo que tiene que ver con la transparencia, con el manejo de los fondos públicos, y eso tiene que ver mucho también con la voluntad política, la decisión de llevarlo a cabo cotidianamente y también que se refleje, que esto se vea, más allá de que se investiguen los hechos del pasado, porque lo que hay que pensar también es cómo prevenir la corrupción hacia el futuro. Diputado Manuel Garrido, ha sido muy amable por haber venido. Gracias. Le digo que no se vaya, le recomiendo, viene ahora Líderes, el programa que conduce Cecilia Lucía Puig. Y a usted lo espero el próximo martes, aquí, en Le Doy Mi Palabra.